Ah, que lo que no quieres es que me vean allí. No, no quiero que te vean allí, claro. La filtración de las conversaciones del caso Brugal, creo que ningún periodista va a contar quién filtra esas conversaciones, sobre todo cuando se producen en un contexto de secreto de sumario. Él es Sergio Sampedro, periodista. En 2015, en plena explosión mediática de la investigación a Sonia Castedo, Sergio trabajaba en el diario El Mundo. Cuando Sonia Castedo accede a la alcaldía de Alicante, lo primero que hace es cambiar el reglamento del Pleno para... Sampedro es uno de los periodistas políticos de referencia en la provincia. Casi una década después, con él destapamos filtraciones, manipulaciones y desinformación sobre este caso. Tras la sentencia absolutoria, Sonia Castedo señala a algunos medios como influenciadores del juicio social que se hizo en su día. Que esa falta de profesionalidad que han demostrado es lo que hacía mella también en los ciudadanos. ¿Cómo fue este tratamiento informativo? En este caso había un escrito de Fiscalía y había un sumario policial donde llegaba a unas conclusiones. Es decir, muchas de las conclusiones que da la prensa no son de la prensa, son de la propia policía. Es que la policía llegaba a conclusiones y el juez instructor no hubiese metido el caso hasta el final y no hubiese sentado en el banquillo a dos exalcaldes de Alicante si la policía no hubiese visto lo que vio. Los medios de comunicación se tienen que limitar a informar de eso, a informar de lo que dicen los policías, de lo que dice Fiscalía y de contextualizarlo todo, de contar quién era Ortiz, que Ortiz era un empresario con mucho peso en Alicante, que tenía mucho suelo, que tenía muchos contratos y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Hola. ¿Fue un error publicar las conversaciones telefónicas entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz? Las escuchas que se airearon de Sonia Castedo tenían un factor importante, que era demostrar la relación íntima que tenía la alcaldesa de Alicante con el principal contratista del ayuntamiento. Eso era clave por lo que le acusaba el fiscal. El fiscal acusaba a Sonia Castedo de haber colocado a gente en empresas de servicios, cosa de la que fue absuelta, y también de haber recibido regalos, cosa de la que fue absuelta porque uno de los delitos se había prescrito, no porque porque sí que se consideraba que uno de los presentes sí que había sido delito. Por lo tanto, yo creo que sí que era relevante y no fue un error publicarlo, había que hacerlo. Y más cuando en algunas de esas conversaciones se hablaba sobre temas de actualidad de referencia de la ciudad, como por ejemplo el plan general que estaba en trámite. ¿Se respetó la presunción de inocencia en las informaciones? Es muy importante contextualizar que el señor Enrique Ortiz no era un empresario más. Es decir, muy difícil informar de este caso sin afectar a la presunción de inocencia, teniendo en cuenta, simplemente exponiendo los hechos encima de la mesa, es decir, simplemente diciendo que Fiscalía Anticorrupción acusa a la alcaldesa de unas principales ciudades españolas de beneficiar a uno de los principales contratistas, porque objetivamente ella es la alcaldesa y él es uno de los principales contratistas. El hecho de poner una cosa detrás de la otra y teniendo en cuenta que el fiscal había visto esos indicios ya vulnera esa presunción de inocencia. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es no informar. Por lo tanto, no se puede dar, es decir, no puede no informarse sobre un hecho tan relevante como este. ¿Ha sido una caza de brujas por parte del fiscal anticorrupción y algunos medios de comunicación? Hay que ver el auto, es decir, al final la cuestión es si técnicamente el auto se sostiene para llevar a Sonia Castedo a los tribunales, independientemente de ideología y de a quién vote Briones, que está en su derecho de tener ideología y de votar. La otra cosa es que esa ideología se imponga de manera grosera en el relato de los hechos, es decir, que haya pues determinados saltos de fe entre lo que Briones supone y lo que dice la policía o las pruebas. Y yo sinceramente, viendo las pruebas y viendo lo que decía Briones, no creo que existan esos saltos de fe. Independientemente de que Briones se vaya cada año al Sáhara o acoja a no sé qué niños, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O se le apode el fiscal rojo, o el fiscal verde, o el fiscal azul. Presunta prevaricación y tráfico de influencias. El 27 de Atento al debate. La presunción de inocencia implica que nadie es autor de ningún delito hasta que no sea condenado por una sentencia firme. Por lo tanto, ya por el mero hecho de que se diga en un medio de comunicación que es presunto autor, se está infringiendo el derecho a la presunción de inocencia. ¿Se debería sustituir el término presunto autor por investigado o enjuiciado? Es un debate que es interesante, pero esencialmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo creo que el periodismo tiene que no vulnerar la presunción de inocencia, evidentemente, pero sí intentar utilizar los caminos más cortos para llegar a la gente y sobre todo llamar a las cosas por su nombre. Es decir,
utilizar eufemismos, que es lo que parece que propone el abogado de Sonia Castedo, no me parece que sea lo más adecuado, pero ni en el caso de Sonia Castedo ni en cualquier otro caso. Yo creo que el uso del lenguaje es correcto, supuestamente o presuntamente quiere decir lo que quiere decir, y si otra persona entiende otra cosa es problema de la otra persona, no de quien emite el mensaje, y a partir de ahí yo creo que lo más correcto siempre en periodismo es utilizar el lenguaje más natural posible para llegar a la gente de la forma más natural posible, ¿no? Si empezamos a utilizar términos técnicos, lo que estamos haciendo es intentar esconder una realidad que a algunas personas les puede resultar incómoda, ¿no? Independientemente de lo que luego fallen los jueces. Y yo creo que ese debate pues lo tienen que hacer los periodistas y lo tienen que hacer los medios. Así que, en esencia, no estoy de acuerdo.